¿Te has preguntado alguna vez la suficiencia de Dios para una vida con propósito? ¿Cuál será el propósito de Dios con tu vida? Quiero invitarte a orar en esta mañana para que reflexionemos juntos a través de la palabra del Señor. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, Dios fuerte, consejero admirable, Padre eterno, príncipe de paz. Honramos tu nombre en esta mañana, te damos gracias por una oportunidad más que nos das para honrar tu nombre. Rogamos en esta mañana, tú bendigas a cada uno de tus hijos, a ese linaje escogido, Señor, a esa creación tuya en cualquier lugar donde te encuentres. Hasta allí llegue la misericordia, la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te decimos amén y amén. La suficiencia de Dios para una vida con propósito. Me gustaría invitarte a meditar conmigo allí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 16. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en esta vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, te ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Después de estas cosas, aconteció que el hijo de la ama de casa cayó enfermo, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella le dijo: Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y allí lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Se levantó y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová lo oyó, y oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amados en el Señor, con este poderoso mensaje, con este poderoso fragmento bíblico, podemos encontrar que Elías, en algún momento de aflicción, en algún momento de tribulación de su vida, estuvo en una cueva, estuvo apartado, temeroso por su vida, temeroso por el celo de la casa de Jehová. Y él había hecho cosas grandes en favor de Dios y había visto la mano de Dios poderosa, pero para esta ocasión vino la palabra de Jehová a Elías diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, que he aquí yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Es impresionante ver cómo cuando vemos que Elías llega a este lugar, esta viuda no parecía consciente de que ella formaba parte de una orden divina, de un propósito divino, donde Dios había hecho coincidir
a esta viuda con este profeta, con este gran varón de Dios. Quiero decirte que así en esta vida Dios va a dar órdenes a personas en esta vida para que coincidan contigo y van a ser de bendición para tu vida, y esas personas también van a ser de bendición en tu caminar. Quiero decirte, amado, que cuando Elías llegó a Sarepta encuentra a esta viuda recogiendo leña y ella solo tiene un puñado de harina y un poco de aceite. Sin embargo, Dios la desafía a través de Elías a actuar con fe. Muchas veces, amado hermano, los desafíos de Dios son impresionantes porque sacan lo mejor de nosotros. Y el desafío que esta viuda tenía era actuar con fe, sabiendo que haciendo lo que a Dios le agradaba, poniendo a Dios primero, iba a haber una bendición, iba a poder caminar sobre ventanas abiertas, los cielos se iban a abrir en favor de ella, de su hogar, de su hijo. Y el profeta le dijo: no tengas temor y ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Qué cosa tan interesante que aquí en este pasaje estamos encontrando que el profeta representa la presencia de Dios. Este varón de Dios simboliza un mandato divino, el orden prioritario en el cual tenemos que poner a Dios incluso primero que nuestras familias, que nuestros hijos. Y esta mujer obedeció, y vamos a ver acá a lo largo de este pasaje, vamos a ver cómo esta prioridad, cuando puso a Dios en primer lugar de su vida, qué pasó en aquel lugar y cómo la bendición de Dios reposó sobre aquel lugar. Yo quiero decirte, amado hermano, que cuando tú pones a Dios primero en esta vida, ¿qué dice la palabra del Señor en Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios es un Dios de providencia, Dios es un Dios de provisión. Yo quiero decirte que en Romanos 1:17 dice la palabra: porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Es la fe en Dios la que produce en tu corazón el hacer todas esas buenas y excelentes dádivas que haces. Todo eso bueno que haces en esta vida lo haces por amor de Dios, porque tienes fe en tu corazón, sabiendo que haciendo todas estas cosas hay una bendición de Dios sobre tu vida. Y mira cuál fue la bendición que reposó sobre este lugar. Miren, amados, lo primero que pasó fue que la primera promesa que Dios le dio a través del profeta Elías fue que la harina no escasearía. La harina de tu tinaja no iba a escasear, ni el aceite de la vasija iba a disminuir. Esta mujer estaba viviendo tiempos límites, tiempos de escasez, tiempos de turbación, tiempos de crisis, tiempos donde lo único que quedaba, el sustento de ella, estaba aferrado a un pequeño puñado de harina y un poquito de aceite. Pero cuando apareció el varón de Dios, cuando apareció el profeta y le dice: pero hazme a mí primero y después harás para ti y para tu hijo, ¿qué le está diciendo? Prioriza la presencia de Dios primero. Cuando el varón de Dios se acercó a ella, le estaba diciendo: yo soy la prioridad. Debes priorizar a Dios primero y posteriormente vas a priorizarte a ti y a tu hijo, y vas a ver la promesa de Dios cuál es. Y la promesa fue que la harina no iba a escasear, que el aceite no iba a disminuir. Y así fue como Dios proveyó lo suficiente cada día, más de lo necesario. Dios trajo una abundancia sobre aquel lugar. Este relato nos muestra que esta viuda de Sarepta se movió en fe, en obediencia, y tuvo una disposición para actuar y obrar correctamente, incluso en medio de la escasez. Cuando tú obras en fe, aún en medio de la prueba, tú estás activando la superabundante gracia de Dios para bendecirte. Amados en el Señor, cuando hacemos esto, esta mujer, cuando le declaró al profeta cómo estaba su condición actual, dijo: solamente tengo un pequeño puñado de harina y un poco de aceite. Esta mujer andaba en verdad. Esta mujer le estaba diciendo la verdad de su vida, cómo estaba su situación actual. Pero también esta mujer tuvo fe.
tuvo fe para creer que si el profeta de Dios le decía que eso debía ser, esto hizo. Y cuando hizo de Dios una prioridad, ella también se convirtió en una prioridad para Dios. Y hubo una bendición especial sobre aquel lugar que dice que la harina, en el capítulo 17, versículo 16 dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había hablado a Elías. Mira qué cosa tan interesante. Esta promesa no fue solamente una promesa para ese sustento material, ese sustento que ella necesitaba para mantenerse viva, sino que después de eso iba a venir una prueba bien grande. ¿Y cuál era esa prueba? La prueba bien difícil era que posteriormente el hijo de aquella señora iba a fallecer. Pero ¿saben qué? Fíjense si la bendición de Dios estuvo sobre aquel lugar, que cuando el varón de Dios oró por su niño, este niño le fue dado de vuelta a la vida. Qué cosa tan interesante. A veces ignoramos las bendiciones tan grandes que están reposando sobre nuestras vidas cuando estamos entrando en el fluir de la presencia de Dios. Somos edificadores del reino de Dios. Estamos construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Somos colaboradores de su reino. Somos copartícipes de su gracia, pero también herederos de esa gran bendición que Dios ha tenido sobre nuestras vidas. Y yo en esta mañana, con mucho gusto, te animo a perseverar siempre en Dios, en oración, a buscar su rostro, a hacer de Él una prioridad en su vida. No sigas la corriente de muchos, aunque muchos te digan que lo que estás haciendo quizás no es correcto según su perspectiva o según su manera de creer. Tú haz lo que sientes guianza en tu interior por parte del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te ministra que lo que estás haciendo es lo correcto, sigue haciendo de Dios una prioridad en tu vida. Sigue creyendo que tú no depende, tu sustento no depende de ese puñado de harina, de ese poco de aceite que tienes en la tinaja, sino tu sustento depende de la providencia de Dios sobre tu vida. ¿Qué principios podemos poner en nuestras vidas? ¿Cuál es el primer principio? El primer principio que quiero enseñarte es tener un contentamiento disciplinado. En Filipenses 4:11 el apóstol Pablo nos está hablando: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Note que quien está hablando de esto no es una persona que vivió una vida color de rosas, que todo estuvo bien, que todo fue de colores en su vida. No. Estamos hablando de una persona que sufrió naufragios, una persona que fue azotado hasta casi la muerte, fue puesto en cadenas, una persona que fue rechazado y también azotado y maltratado por los romanos. Quiero decirte que fue una persona que por causa del Evangelio estuvo dispuesto a darlo todo. ¿Y cuál fue su declaración? He aprendido a contentarme. Es decir, que quizás antes no tenía contentamiento en diferentes situaciones. Hay personas que los días grises o los días lluviosos le ponen triste. Hay personas que se ponen alegres cuando tienen una bendición, pero cuando no la tienen se entristecen. Pero aquí el apóstol Pablo enseña un nuevo nivel de fe, y es un contentamiento disciplinado. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Filipenses 4:11. No se trata de conformismo, no se trata de una utopía espiritual, sino de una paz interior al saber que Dios provee lo necesario para que cumplamos el propósito eterno que Él tiene para nuestras vidas. Es decir, que Dios te va a dar una asignación, Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir, tú vas a caminar bajo ventanas abiertas de los cielos, Dios va a derramar bendición, va a bendecir a tus hijos, a tu simiente, el fruto de tus manos, tu trabajo, te va a dar sabiduría, te va a poner en gracia. Dios te va a bendecir de múltiples maneras, pero es necesario que tengas un contentamiento disciplinado. Es decir, ¿por qué contentamiento disciplinado? Sí, porque no es un contentamiento circunstancial, no es un contentamiento que depende de las circunstancias que estás viviendo o cómo está tu entorno, sino es un contentamiento por elección. Yo decido
por disciplina, vivir contento, cualquiera sea mi situación. ¿Qué otra cosa debes hacer? ¿Cuál es el otro principio que quiero compartirte también? Es tener una mayordomía responsable. ¿Qué es una mayordomía responsable? Miren, amados, la Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, la estableció sobre la tierra. ¿Qué quiero decirte esto? Que todo lo que ves le pertenece a Dios. Él es el dueño. Nosotros somos los mayordomos de sus bienes. ¿Qué dice 1 Corintios 4:2? Se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Dios da lo suficiente, pero Él espera que lo administres con fidelidad. Él es siempre fiel. El que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto también. Si tú no eres fiel en lo poco, si tú no sabes administrar lo poco cuando lo tienes, y eres disipador de los bienes, y no administras con sabiduría, y mientes ante el altar de Dios, y mientes ante su presencia, tú no vas a poder experimentar esas bendiciones que Dios ha determinado sobre tu vida, porque tú debes ser un mayordomo fiel. ¿Acaso imagina que tienes 3 hijos y tienes que salir de viaje, pero durante ese viaje no sabes a quién dejar la compañía que tú estás administrando, y le dices a tus hijos: miren, hijos, a cada uno de ustedes le voy a dar una porción de las acciones de nuestra compañía. Es preciso que ustedes cuiden bien, porque vamos a estar de viaje, y cuando retornemos vamos a analizar las cuentas con ustedes. Cuando usted retorna de viaje unos 6 meses más tarde, se encuentra que 2 de sus hijos tomaron todos los recursos, todas las acciones, y las vendieron y las disiparon, malgastando en los placeres de la vida, en las pasiones desordenadas, haciendo todo y viviendo una vida como a ellos le agradaba, sin contemplar la responsabilidad de mayordomía que ellos tenían. Pero te encuentras que este hijo menor tuyo, el más pequeño, pero el más comprometido con Dios y más serio, fue un buen mayordomo, y las acciones que tú le diste sencillamente fueron invertidas y multiplicadas, y cuando llegas te encuentras que las acciones que tomó tu hijo, el más pequeño, fueron administradas con tanta sabiduría que aún triplicaron las acciones que había recibido. Te hago una pregunta: cuando saldrías de viaje nuevamente, ¿le darías la administración y la mayordomía de tu compañía a los otros 2 hijos que fueron disipadores y lo malgastaron todo, o a aquel que lo administró y fue un buen mayordomo? No lo harías. Imagino que responderías: se lo daría a aquel que administró bien y fue un buen mayordomo y triplicó las acciones de mi compañía. Asimismo, Dios va a triplicar las bendiciones sobre tu vida cuando, con la asignación que Él te ha dado, eres un buen mayordomo, porque hay muchos hijos de Dios en toda la tierra. Algunos son muy buenos mayordomos, otros no tanto. Pero tú, ¿qué clase de mayordomo eres? ¿Eres un mayordomo sabio, o eres un mayordomo prudente, o eres un mayordomo negligente y disipador? Estoy seguro que si estás escuchando este devocional en esta mañana, es porque eres un mayordomo diligente, sabio y prudente. Entonces, que Dios te bendiga y que camines con bendiciones abiertas de Dios sobre tu vida, ventana de los cielos abiertas sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu familia. Que todo lo que toques sea prosperado en esta vida, que tus sueños se hagan una realidad, que puedas caminar en un nuevo nivel de bendición de Dios, porque estás poniendo una mayordomía responsable sobre los recursos que Dios te ha encomendado. ¿Cuál es el otro principio? Debemos tener una generosidad activa. ¿Qué es una generosidad activa? Es una generosidad constante, es una generosidad que tenemos dispuesta en nuestros corazones, buscando una oportunidad para servir, para hacerlo con excelencia. ¿Qué dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35? Más bienaventurado es dar que recibir. Yo quiero decirte en este día que Dios te llena tu canasta para que tú también seas un canal de bendición
y no un estanque. Un agua estancada pierde la salubridad, se pone pudrefacta, pierde su olor, pierde su pureza. Pero cuando tú te conviertes en un manantial, en un canal, en un afluente de bendiciones sobre la vida de aquellos que están alrededor tuyo y que necesitan también, la gracia que sobreabunda en ti debe traducirse en obras de misericordia, de servicio y de amor práctico. Cada vez que alguien te pida caminar una milla, no solamente camines una milla, camina 2 y si te es posible 3, 4 millas. Camina la milla extra. Cuando tus pastores, cuando tus líderes espirituales en la congregación donde estás, en cualquier parte del mundo, percibas una oportunidad de hacer ministerio, una oportunidad de hacer reino, una oportunidad de servir como un edificador del reino de Dios, toma esa oportunidad para ser de bendición, porque Dios te llama para que tú seas un afluente de bendiciones, y ese mismo afluente de bendiciones que van a llegar a través de ti a otros, también van a llegar a través de otros hacia ti. Dios te está llamando en este tiempo para que seas de bendición. Por eso es bueno que evalúes tus hábitos de gasto, de consumo. ¿Estás acumulando por temor o estás confiando en la provisión diaria de Dios? Haz un inventario de tus dones y tus recursos espirituales. ¿Qué es lo que tú puedes ofrecer hoy para bendecir a otros? Establece un ritmo de generosidad en tu vida. Da con propósito. Da de tu tiempo, da de tus palabras, da de tu ayuda, de tus dones, de tus recursos. Ponlo todo en las manos del Señor y sé un buen mayordomo como ese hijo prudente y sensato que multiplicó las acciones de su padre, por lo cual le agradó tanto el corazón de su padre que cuando volvió a salir le dijo: hijo mío, no puedo entregar a tus hermanos las acciones de nuestra compañía. Debes administrarla tú porque me has demostrado ser ese hijo prudente y sensato que sabe cómo multiplicar los intereses de tu Padre. Dios hoy te está recordando que Él es poderoso. No necesitas esperar a tener más para empezar a dar y servir o actuar. Ya tú tienes lo suficiente. Tú tienes lo suficiente hoy para ser de bendición, para hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. En el libro de Gálatas 6:9 te encuentras que hay un llamado activo a que no te canses. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te detengas por lo que falta. Comienza a usar lo que tienes. Comienza a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer hoy, y poderoso es Dios para hacer que sobreabunde en vosotros toda dádiva, para que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce su rostro sobre tu vida, que Dios tenga de ti misericordia y llene de bendiciones tu hogar y tu familia, porque tú eres un mayordomo, una mayordoma prudente. Eres un mayordomo sabio, prudente, sensato, sensata, que administras con sabiduría los recursos que tu Padre Celestial ha puesto en tus manos para el esparcimiento de la obra de Dios en la tierra de los vivientes. Adelante, edificador del reino, edificadora del reino de Dios. Sigue brillando, sigue resplandeciendo, sigue siendo como esta mujer que allí en Sarepta, esta mujer confió en la intervención divina, confió en que Dios iba a hacer posible que los recursos sobrenaturales de Dios se movieran en su dirección. Cada gesto, cada acto de misericordia, cada acto de amor, cada acto de generosidad redirecciona los recursos de Dios hacia tu vida, porque atraen las bendiciones de Dios, porque Dios se deposita en aquellos que saben ser afluentes de bendiciones sobre la vida de otro. Te deseo un día bendecido, deseo que esta palabra pueda hacerte reflexionar, cambiar tu perspectiva, esa perspectiva de miseria, esa perspectiva de escasez. Diga conmigo: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Me voy
a poner en las manos del Señor para ser canal de bendición. Me voy a suspender en sus manos para andar en verdad, para tener fe, para moverme con el afluente en el río del Espíritu de Dios. Y voy a aprender de esta viuda de Sarepta que aún en el momento más extremo de su vida, aun cuando solamente le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija, y recogía 2 leños para preparar una pequeña y una última cena y dejarse morir, ella dispuso todo lo que tenía para servir al varón de Dios. Elías le dijo: no tengas temor y ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y después hará para ti, porque Jehová hoy te ha dicho que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Prioridad divina. Cuando tú obedeces las prioridades divinas, los intereses del reino de Dios, tus intereses son una prioridad para Él. La palabra nos enseña en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que el Señor te bendiga una vez más en este día. Espero que puedas meditar, reflexionar en esta palabra. Si sientes que te ha sido de bendición, pues comparte con otro hermano, con una hermana. Alguien necesita escuchar esta palabra que tú estás recibiendo hoy. Que Dios te bendiga.